hermanos, entre agua y pájaros, seguimos la brecha. Y decíamos con Richard Gere, la llamada espejo, partiendo de la experiencia de un satigrafi, que en terminología oriental se refiere a todo firme creyente en el poder del amor y de la inocencia como un espejo sostenido de cara a la parte violenta, en el que los violentos llegan gradualmente a verse a sí mismos, violando la humanidad de la víctima. ¿Y esto por qué se da esto? Pues sencillamente porque el sufrimiento inocente y voluntario del satigrafi y de toda persona por ser persona, creyente y no creyente, que decimos los humanos, todos, queramos o no, somos creados por Dios con una espiritualidad muy especial. El mismo Espíritu de Dios, que es plenitud y no pecado, entra en nuestro ser humano. La diferencia es entre uno y otro, es porque todo lo tenemos, es saber reconocerlo. Ahí está el quid de la cuestión. Aún sin reconocerlo, si despertamos a la conciencia de ser, esta nadie puede matarla, lo decíamos antes, en cada uno, porque está a salvo de toda barbarie humana. Ya que el sufrimiento inocente y voluntario de cualquiera persona está fuera de la común, está fuera de lo común y es provocador y puede desarmar y desarma progresivamente a los enemigos. Cuando tú y yo normalmente respondemos no con la violencia a la violencia, entonces podemos desarmar al enemigo. ¿Por qué? Porque la pantalla o espejo de esta decisión no violenta les devuelve constantemente una imagen monstruosa de la que todavía no son conscientes. Por ejemplo, una experiencia viva y real. El asesino del sacerdote catalán Juan Alsina Hurtos, fusilado en Chile el 19 de septiembre de 1973, contempló el espejo de Joan
que le perdonaba con aquella sinceridad. Sus palabras fueron estas: por favor, no me pongas la venda, mátame de frente, porque quiero verte para darte el perdón. ¿Qué pasó, hermanos? Pues atormentado por aquel recuerdo provocador, su verdugo acabó profundamente arrepentido de su crimen y se suicidó. Se quitó la vida en junio del 1999. Y es que el espejo de Juan lo había transformado la conciencia y le salvó de fusilar, y no fusiló a nadie más. Pero, sin embargo, tristemente, del mismo exacto modo en que Judas Iscariote traicionó a Jesús, ninguno de los dos verdugos fue capaz de descubrir el perdón de Dios, de perdonarse a sí mismo para levantarse y volver a empezar. Había contemplado su propio rostro monstruoso sobre el espejo de la no violencia activa, la nova de Jesús de Nazaret, del siervo no deja jamás indiferente. Cuando en Isaías, en el capítulo 52, versículo 14, afirma con fuerza, con contundencia, tan desfigurado de hombre era su aspecto y su forma entre los hijos de los hombres. O esta otra de Isaías 53, 14. No tenía forma ni esplendor como para mirarlo, ni tenía imagen que poder encontrar deseable. ¿Qué ha pasado, hermano y amigo? En realidad, sin saberlo, están descubriendo su propia imagen terrible de verdugos, tan inhumana y fuera de toda belleza, tan indeseable. De aquí que el cuarto canto se esfuerza por expresar la sorpresa o aparente paradoja entre el siervo que practicaba exteriormente y los efectos reales estos tenían en su interior. El retoño, o también literalmente el recién nacido, de hecho. Capítulo 53, 2. Esto nos da un tallo tierno que nadie imagina, que se tornará, plantará, exuberante e infertilidad de la tierra, de secado. Isaías 53, 2,
parece hacer imposible toda vida, pero la raíz que crece es aún más resistente de lo habitual. Asimismo, la apariencia externa, enferma o inhumana del siervo contrasta de manera radical con su real misión efectiva que trabaja en su interior y en el interior de sus verdugos. No ojo por ojo, diente por diente. Aquel ser que parecía inútil y sangriento era el instrumento de Dios para cambiar y salvar, quien apartó nuestras enfermedades. Y hay que afirmar que cuando las salvajadas contra el oprimido son reiteradas, se convierten en realmente intolerantes y nos llenan de rabia. Y es verdad. Lo expresamos con el lamento popular, con esta pregunta: ¿por qué siempre llueve sobre mojado? Y nos preguntamos por los sirios que ya vivían en una pobreza profunda, han sido ultrajados, saqueados, asesinados, exiliados por el Estado Islámico, por rebeldes o por milicias. Han huido andando hasta la extenuación para encontrar alguna tierra que los acoja, mientras que en Europa, la cristiana que se dice, por desgracia, y hay que decirlo fuertemente, que ha rechazado cualquier humanidad, y más, la ha lanzado gases o disparado construido vallas y los ha abandonado otras veces al hambre, al retorno obligado. Hermanos, amigos, es un crimen de alta humanidad. Han sido unos inhumanos actos, unos animales más. Eso no lo hacen los animales. Con esa crueldad, ¿hasta qué punto llega la persona a decir que es humano? De ahí que el cuarto canto presenta esta escena de repetición en una imagen muy plástica: la enfermedad por atención. Ojo, no se trata de un agente microbiológico que cause la falta de salud. Es decir, cuando el poema habla del hábito a la enfermedad, que es en el capítulo 3, en el capítulo 53, versículo 3, se refiere a la consecuencia natural de soportar a lo largo del tiempo un sufrimiento descomunal. Lo dice también Jeremías en el capítulo 10, versículo 19. Esta enfermedad
hay que decirlo a gritos, da asco, es desagradable de contemplar y la gente simplemente esconde el rostro. Lo dice Isaías en el 53:3, mirando para otro lado, por poner muchos de los ejemplos cotidianos de nuestra existencia serían así. Es lo que pasa cuando en la televisión, en la caja tonta que yo le digo, dan noticias de infiernos y durante la cena o las comidas cambiamos de canal. ¿Esto por qué lo hacemos? Decimos, quejándonos cínicamente, ya basta de tantas desgracias, aberraciones, diría yo. Qué ignorante, malicioso, o aún peor, cuando las sociedades acogen el rostro de presidentes famosos o sucesos importantes y sienten la necesidad de limpiar las calles de personas sin hogar para que no se les vea qué atrocidades, qué barbaridades, qué vergüenza. Así esconden el rostro de las historias de la pasión. Se trata del excluido. La violencia tiene muchas formas. Isaías lo explica en el capítulo 53:3. Y si tenemos la desfachatez de sacarlo en procesiones que no nos dicen nada, hoy porque son imágenes de piedra o madera, y las miramos, sí, es que lo hacemos pues, o estamos entretenidos con el móvil y los caramelos u otro asunto. Qué indiferencia más brutal, y sobre todo cuando las queremos ver en la televisión. Se trata, por tanto, hermanos, y aquí terminamos este vídeo, del paradigma del excluido. Concluye Isaías en el capítulo 53 contundentemente. Eran menospreciados, dice él, y no lo tuvimos en consideración. Es decir, cuando acogíamos a alguien o preparábamos un acontecimiento o tomábamos decisiones políticas, calculamos nuestros asuntos sin contar con el descartamos con lo que vamos a hacer. Si bien empieza el poema describiendo la apariencia externa enfermiza del siervo, el tallo o el retorno de la superficie, en el versículo 2, a partir del 4 versículo encontramos un descenso visual para contemplar las raíces, en el versículo 2, que causan de aquella situación el esfuerzo descomunal por cargar nuestras enfermedades, las transgresiones, los crímenes que dice el versículo 6. Y así sucesivamente va dando paso, y hay que leerlo tranquilamente. La autodisciplina divina de recibir constantemente violencia sin rebotarla
devolviendo solo serenidad, ternura. Le hacía parecer exteriormente desvalido, enfermizo, por la gran batalla que tenía lugar en su interior. A partir de ese punto de reflexión, en el versículo 4, penetra bajo tierra. Todo el universo léxico de la enfermedad exterior, imagen de dolor y enfermedad, se convierte en vocabulario sobre el pecado y la curación interior. Traspasado, transgredido, crímenes, castigo y herida. Pero no solo eso. Cuando el poeta tiene que descender hasta las causas de tal solución desesperada, desglosa un obstinado nosotros a todas y a cada una de las frases de los versículos 6, un total de 9 veces, 3 por 3, que significa la totalidad. Ante todo esto, nos preguntamos esta pregunta: ¿quién es ese nosotros? Eso lo veremos en la próxima sesión. Hasta luego, hasta siempre. Adiós.